¿Qué podría estremecer más a los centros neurálgicos del poder mundial en Washington, en París o en Tel Aviv que perder el control del oro, el petróleo o el uranio? Hay algo aún más temido: perder el acceso a los datos, ese nuevo recurso que en el siglo XXI se ha convertido en el auténtico oro negro de la geopolítica. Imagina el poder de decidir el destino de países enteros tan solo manipulando la información. No hablamos de novelas de espías ni de teorías conspirativas. Es una realidad que se despliega silenciosamente en despachos de mármol y centros de datos subterráneos, donde la soberanía nacional se juega en cada línea de código y en cada byte almacenado. Todo comenzó con un solo mensaje cifrado. Una frase precisa, sin adornos, solicitando acceso total e inédito a la infraestructura digital de Burkina Faso. No hubo saludo, ni presentación, ni rastro de cortesía. La exigencia era quirúrgica, limpia, sin rodeos. No era una petición de ayuda, ni una sugerencia amistosa. Era un requerimiento directo. El timón del núcleo de información del país debía ser entregado. ¿Quién se atreve a semejante intromisión? En la historia reciente, solo las grandes potencias han actuado con esa audacia. Pensemos en el caso de Irán, cuando Estados Unidos e Israel lanzaron el virus Stuxnet para frenar su programa nuclear. O recordemos el asedio digital a Venezuela, con bloqueos y sabotajes que paralizaron infraestructuras críticas. El patrón es el mismo. Cuando el acceso a los datos está en juego, las reglas tradicionales de la diplomacia quedan a un lado. En el Palacio Presidencial de Ouagadougou, la reacción fue contenida y casi glacial. Nadie levantó la voz. Nadie permitió el lujo del pánico. Todos comprendieron al instante. Si una nación poderosa quiere entrar en tus datos, no busca ayudarte. Quiere verte, analizarte, anticiparte. Y verte suele ser el primer paso para doblegarte. La solicitud no era técnica, ni un simple control de rutina. Era la primera jugada de una partida de ajedrez geopolítico a escala planetaria. El acceso a los datos ya no es solo un recurso. Es la llave para descifrar, intervenir y condicionar los movimientos de una nación entera. Basta un ejemplo. Cuando Wikileaks filtró cables diplomáticos, el mundo entendió que la información puede ser más explosiva que cualquier arsenal militar. En ese instante, lo que se disputaba era mucho más que información. Era la soberanía digital misma de Burkina Faso. Ceder era renunciar a la independencia, igual que cuando una colonia entregaba sus minas a una metrópoli extranjera. Resistir equivalía a desafiar a algunas de las potencias más implacables del planeta, conscientes de que la autonomía informativa es hoy el mayor activo estratégico. Lo que podía perderse era la autonomía, la posibilidad de decidir sin la sombra de influencias externas. Pero, si algo se podía ganar, era una independencia real frente a las presiones globales, y quizás la oportunidad inédita de marcar el propio camino en la nueva era digital. Como sucedió con Estonia tras el ciberataque ruso de 2007, cuando el país se reinventó como pionero mundial en ciberseguridad y soberanía digital. ¿Cómo terminó un país africano en el ojo de una tormenta global tan feroz? ¿Por qué una sola negativa bastó para desencadenar un embargo digital sin precedentes y cambiar el tablero mundial? La respuesta está en la historia reciente de Burkina Faso y en los movimientos silenciosos de las potencias digitales. Pero también en la valentía de quienes decidieron no ceder. Durante décadas, el poder africano se midió en minas y pozos, no en servidores ni algoritmos. Eso está cambiando, y nadie puede ignorarlo. Para comprenderlo, pensemos en el giro de la economía mundial tras la revolución tecnológica. Igual que el Canal de Suez redefinió el comercio global en el siglo XIX, los flujos de datos están redibujando el poder en el siglo XXI. Las grandes potencias siempre miraron a África buscando oro, petróleo y uranio. Pero la inestabilidad en Oriente Medio y una serie de conflictos globales elevaron el precio de estos recursos a alturas inéditas. De repente, el dominio sobre los minerales dejó de depender solo de la extracción física. El verdadero poder se desplazó hacia algo más invisible y letal: la información.
En este nuevo tablero, el dato es el recurso estratégico. Todo se registra: producción, exportaciones, consumo energético, ubicación de yacimientos. Cada país que protege sus datos controla la narrativa y el mercado. Así como en la Guerra Fría, el control de los cables submarinos de comunicaciones era clave para la inteligencia. Hoy quien domina los servidores tiene ventaja absoluta. En este contexto, Burkina Faso decidió romper el molde. En completo silencio, lanzó un ambicioso programa de soberanía digital. No fue simplemente una modernización administrativa. El gobierno migró todos sus datos mineros a servidores propios, con sistemas cifrados que bloqueaban auditorías y rutas extranjeras. Cada ministerio dejó de depender de nubes occidentales y consultorías externas para custodiar la información más sensible del país. Esta decisión marcó una ruptura histórica en África Occidental. Para algunos, era solo una reforma técnica; para otros, un apagón estratégico. Washington, Tel Aviv y París comenzaron a calificar a Burkina como punto ciego digital. El acceso a datos sobre oro, uranio y petróleo, antes garantizado para consultores y gobiernos extranjeros, ahora era celosamente blindado. La diferencia clave está en la percepción. Para las potencias, el silencio digital es peligro. Sin acceso a datos, pierden la capacidad de anticipar movimientos, negociar ventajas y forzar concesiones. La opacidad informativa convierte a Burkina en un jugador impredecible y, por eso, difícil de presionar. Recordemos el caso de China y su gran cortafuegos, que durante años dificultó el espionaje y la influencia extranjera en su economía. El riesgo es innegable. Si Burkina Faso no protege su información, pierde ventaja sobre sus propios recursos y se debilita en la mesa internacional. Pero si mantiene el control, redefine la soberanía africana en el siglo XXI, igual que lo hizo India cuando apostó por el software nacional y las telecomunicaciones propias en los años 90. La independencia digital nunca es bien recibida por quienes antes tenían el control. El siguiente desafío para Burkina Faso ya se estaba gestando, y las primeras señales no tardarían en hacerse sentir. En la sombra, actores poderosos preparaban su respuesta. Burkina Faso tendría que enfrentar una presión sin precedentes para defender su nueva soberanía digital. Las lecciones del pasado estaban frescas. Basta recordar cómo la resistencia de Brasil a compartir datos de su programa petrolero llevó a filtraciones y presiones diplomáticas en la década pasada. La presión nunca se presenta de frente. Llega disfrazada de colaboración, evaluaciones técnicas e insinuaciones diplomáticas. Así ocurrió en Sudáfrica, cuando la nacionalización de minas fue precedida por una oleada de supuestas consultorías extranjeras. Mientras el mundo guarda silencio, Burkina Faso percibe movimientos inquietantes. Primero, propuestas inofensivas. Estados Unidos ofrece ayuda en ciberseguridad, Israel sugiere auditorías para las minas y Francia impulsa un programa de transparencia sobre los recursos del Sahel. Distintas banderas, mismo objetivo: acceso a los sistemas de datos nacionales. El gobierno reconoce el patrón. Ningún país menciona abiertamente el oro ni el uranio, pero todas las ofertas giran en torno a lo que más importa: saber cómo funcionan y cuánto producen las minas. La insistencia es pulida, casi burocrática, pero para quien sabe leer, el mensaje es claro. No buscan vigilancia, exigen visibilidad total. Cuando Burkina Faso rechaza ceder control, el tono cambia. Se lanza una campaña de presión mediática. Think tanks publican análisis alarmistas sobre la opacidad burkinesa. Diplomáticos franceses expresan su preocupación por la falta de transparencia digital. Un panelista estadounidense advierte: si Burkina Faso no comparte datos, el mercado global enfrentará riesgos graves. Así, la estrategia clásica de sembrar dudas y aislar comienza a funcionar. La presión crece, pero nunca se reconoce. El silencio de Burkina Faso, su negativa a revelar sus bases de datos, se convierte en Occidente, no en una medida de seguridad, sino en una amenaza. Para las potencias,
Ignorar es más peligroso que cualquier cifra negativa. Es el mismo principio que llevó a la Guerra Fría. Lo desconocido es siempre el mayor riesgo. En reuniones privadas, aumenta la frustración. Un consejero energético francés afirma que, sin compartir información, resulta imposible coordinar intereses en la región. Israel intensifica su foco en el uranio. No les preocupa el volumen extraído, sino la ausencia de reportes. Un país que deja de publicar datos sobre su uranio se convierte en un riesgo para la inteligencia internacional. Ante la resistencia, surge una nueva arma, el embargo digital. Sin anuncios, se imponen restricciones técnicas y financieras. Acceso limitado a plataformas bancarias, bloqueos discretos en transferencias de software, demoras en acuerdos internacionales. Todo se niega en público, nada se reconoce oficialmente. Pero el mensaje es inequívoco. La independencia digital tiene un costo. El dilema es brutal. Si Burkina Faso cede, pierde el control de sus recursos y entrega su futuro. Si resiste, se enfrenta al aislamiento y a represalias invisibles, tan letales como cualquier embargo tradicional. Así ocurrió con Cuba durante décadas. El bloqueo económico era visible, pero los sabotajes tecnológicos y el aislamiento digital eran aún más devastadores. La mayoría del mundo apenas percibe la tensión. Pero en Ouagadougou saben lo que está en juego: la soberanía misma. Decidir sobre la información es decidir sobre la riqueza y el destino estratégico del país. Sin embargo, ningún analista extranjero imagina que Burkina Faso está mucho mejor preparado para este asedio digital de lo que nadie sospecha. Su experiencia con injerencias extranjeras y la lección de otros países determinaron su estrategia. No subestimar la importancia de la autonomía digital. El contraataque burkinés no tarda en llegar, sorprendiendo a quienes creían que el país sería una presa fácil. Pronto, las potencias descubrirán que subestimaron la capacidad africana de proteger su soberanía digital. Un ejemplo reciente. En 2021, Ruanda implementó redes seguras propias y logró frustrar ataques a su infraestructura eléctrica. La ofensiva no llegó con ejércitos ni explosiones, sino con líneas de código y apagones invisibles. Cuando las potencias globales no logran ver, intentan controlar. En pocos días, Burkina Faso sintió la presión. Se impusieron restricciones a plataformas mineras, herramientas energéticas y servicios en la nube. No era solo un castigo tecnológico. El embargo escaló rápidamente hacia el sector financiero, afectando transferencias internacionales y créditos fundamentales para la economía nacional. La estrategia de aislamiento era brutalmente clara: cortar el flujo de información vital y forzar la entrega de datos estratégicos. En las oficinas gubernamentales, la tensión se podía palpar. Cada nueva restricción recordaba lo que estaba realmente en juego. No solo los recursos, sino la soberanía informativa de toda una nación. Pero Burkina Faso no se quedó quieto. En una jugada inesperada, el gobierno activó su carta secreta, AES Data Shield. Esta red autónoma y blindada, desarrollada en absoluto secreto durante más de 2 años, permitió aislar infraestructuras críticas del exterior y asegurar el control total sobre los datos nacionales. Mientras los ataques cibernéticos crecían en intensidad, la nueva defensa mostró su eficacia. Intentos de sabotaje, bloqueos y virus sofisticados fueron detectados y neutralizados antes de provocar daños. Los expertos extranjeros, acostumbrados a vulnerabilidades africanas, chocaron contra una muralla digital impenetrable. Casos similares se han visto en Estonia, cuyo sistema X-Road ha resistido embates de gran escala. Afuera, el mundo miraba atónito. Los mercados apostaban a que Burkina Faso cedería ante la presión, pero la resistencia digital sorprendió a todos. Cada día que el embargo no lograba doblegar al país, Burkina Faso no solo protegía sus datos, estaba reescribiendo el equilibrio de poder en África. La apuesta era arriesgada. Si el embargo triunfaba, Burkina Faso quedaría expuesto, con sus recursos entregados y su futuro decidido desde el extranjero. Pero si resistía,
se convertiría en ejemplo para todo el continente, inspirando a otros gobiernos africanos a blindar sus propios datos y desafiar el orden impuesto por las grandes potencias. El silencio digital de Burkina Faso se transformó en un grito. Aquí, el control de la información es poder. Ese poder ya no se negocia en mesas extranjeras, sino en redes seguras diseñadas en casa. La crisis demostró que, en el siglo XXI, la soberanía de los datos es la nueva frontera de la independencia nacional. Mientras el mundo asimilaba el impacto de este giro, la respuesta internacional no tardó en llegar. Nuevos actores comenzaron a moverse en la sombra, conscientes de que el tablero global acababa de cambiar para siempre. El precedente estaba sentado. Ningún país podía ya ignorar la importancia de asegurar su infraestructura digital. La lección más poderosa de esta crisis es clara. Quien controla sus datos protege su presente y esculpe su futuro. En el universo digital, el poder se mide en soberanía informativa. Burkina Faso lo comprendió antes que nadie en África Occidental. La autonomía digital de Burkina Faso no fue un simple experimento tecnológico. Al fortalecer sus propios servidores, cifrar redes y rechazar auditorías externas, el país alteró el equilibrio de poder en las negociaciones internacionales. Dejar de compartir datos estratégicos le otorgó una influencia inesperada ante las grandes potencias. Es similar a lo que ocurrió con el software de criptografía PGP en los 90, cuando su control fue considerado un asunto de seguridad nacional. El silencio informativo inquietó más que cualquier confrontación abierta. Estados Unidos, Israel y naciones europeas, habituadas a recolectar inteligencia en tiempo real, chocaron contra una muralla invisible. El apagón digital no es solo ausencia de datos, es incertidumbre, es la pérdida de capacidad para anticipar movimientos, es ceder la ventaja. Los mercados, ante la falta de información, reaccionan con pérdidas millonarias, los diplomáticos con preocupación, los adversarios con cautela extrema. Ese vacío informativo puso nerviosos a diplomáticos y mercados. Sin datos sobre minería, energía o exportaciones, incluso los analistas mejor conectados quedaron a ciegas respecto a lo que ocurría realmente en el Sahel. Así, Burkina Faso convirtió el silencio en un arma sutil, obligar a otros a negociar en la oscuridad. Es lo que en ajedrez se llama jugar a la ciega. Solo los mejores sobreviven sin ver el tablero completo. La dependencia de herramientas extranjeras revela una vulnerabilidad estratégica profunda. Durante décadas, muchos países africanos entregaron la gestión de sus datos a manos foráneas, creyendo que no había alternativa. Pero la reacción de Burkina Faso demostró que proteger la infraestructura digital propia es posible, y que hacerlo altera por completo el equilibrio de poder. Sudán del Sur, por ejemplo, perdió millones en transferencias internacionales por ataques a sus redes administradas externamente. El ejemplo de Burkina Faso lanza un mensaje contundente. Incluso los estados pequeños pueden resistir presiones globales si aseguran sus datos críticos y eliminan intermediarios externos. Esta decisión estratégica no requiere ejércitos ni arsenales. Basta con controlar la arquitectura informativa nacional. La independencia digital se convierte así en un escudo tan eficaz como cualquier defensa militar. Ignorar esta transformación es caer en la trampa de la dependencia tecnológica y la manipulación informativa. El futuro de la soberanía nacional y del poder en el siglo XXI se juega en cada byte de información que se controla o se entrega. Recordemos que las guerras del futuro no se librarán solo en los campos de batalla, sino en servidores y cables de fibra óptica. Pero, ¿qué ocurre cuando otros países siguen el ejemplo de Burkina Faso? La batalla por la soberanía digital apenas comienza. Si Nigeria, Ghana o Senegal replicaran el modelo, el equilibrio de poder en África Occidental cambiaría radicalmente. La historia muestra que cuando un país rompe el paradigma, los demás observan, aprenden y a veces imitan. El nuevo mapa del poder mundial no se traza con fronteras visibles, sino con rutas invisibles de datos.
Así como en el pasado las rutas de la seda y las especias dictaban el comercio y la influencia, hoy los flujos de información deciden quién tiene acceso a la riqueza y quién queda marginado. La experiencia de Burkina Faso lo evidencia. Hoy, quien protege sus propios datos, protege su futuro. Ya no es solo cuestión de minerales bajo tierra, sino de blindar la información que revela cuánto se extrae, vende y consume. La soberanía digital se ha convertido en la nueva soberanía nacional, igual que la bandera o el himno. En este siglo XXI, un país puede perder autonomía sin un solo soldado en sus calles, solo por ceder silenciosamente el acceso a sus datos estratégicos. Cuando Burkina Faso protegió sus sistemas y eligió qué compartir y qué ocultar, alteró el equilibrio de poder más que cualquier bloqueo físico. Su silencio informativo desorientó a sus adversarios y redefinió el pulso global. Ignorar la importancia de la soberanía digital es ceder poder, negociación y seguridad. Quien pierde el control de su información sacrifica independencia económica y capacidad de decisión. Hoy, la influencia se mide por el acceso a los flujos de datos, no por la cantidad de bases militares o reservas de oro. En la próxima década, los países que no entiendan esto quedarán a merced de quienes sí lo comprendan. Ahora la pregunta es urgente y personal. ¿Quién controla tu información? ¿Sabes quién accede a tus datos, a los de tu país, a tu vida digital cotidiana? Cada vez que entregamos datos sin preguntar, cedemos una parte de nuestra autonomía. A nivel nacional, ese descuido puede marcar el destino de toda una sociedad. Basta con recordar los escándalos de Cambridge Analytica, donde la manipulación de información digital alteró procesos electorales en diversas democracias occidentales. Lo ocurrido en Burkina Faso marca un antes y un después. Demuestra que la resistencia digital no es utopía, es necesidad. El poder de los datos puede cambiar de manos, pero solo si existe la voluntad de protegerlo. Países como Singapur han construido su prosperidad sobre la base de la seguridad y control de la información. Quizás pienses que esto solo sucede en África o en lugares lejanos. Pero la batalla por el control informativo es global, silenciosa y diaria. La próxima vez que oigas hablar de seguridad, desarrollo o independencia, pregúntate, ¿de qué soberanía estamos hablando realmente? Y recuerda, en la era digital, la libertad y el futuro dependen de quién tenga la llave de tus datos. El caso de Burkina Faso no es una excepción. Es la advertencia más clara para todos los pueblos que aspiran a decidir su destino sin tutelas externas.